Bien, buenos días, muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva versión del ciclo Actualidad en Contexto, un ciclo organizado en conjunto entre la Escuela de Gobierno y la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Les queremos agradecer especialmente por estar hoy con nosotros para hablar sobre un tema muy sensible y relevante como es la eutanasia. Antes de conversar, iniciar la conversación, quisiera presentar a nuestros panelistas hoy, panelistas de lujo. Manfred Svensson, aquí a mi izquierda. Manfred es profesor titular de la Universidad de los Andes, es director del Instituto de Filosofía de dicha universidad, tiene un doctorado en filosofía en la Universidad de Múnich, Alemania, y estudió la licenciatura en Humanidades con mención en Filosofía en esta casa de estudios, el Adolfo Ibáñez. Así que es un honor tener a Manfred acá con nosotros. Es especialista en filosofía medieval. No hay muchos especialistas en medieval en... Lo has ido dejando, sí. Yo ayer le escribí a José Luis, y le dije, José Luis, confírmame, me dijo San Agustín, pero efectivamente, cuando uno ve tu perfil, se encuentra con un montón de autores de diferentes épocas de la filosofía, diferentes y variados proyectos de investigación, publicaciones académicas, y Manfred también participa del debate público a través de interesantes columnas y digamos, instancias como estas. De tus varios libros, me gustaría comentar o hacer ver el último, que escribió en conjunto con Josefina Araoz, Daniel Mansuy y Catalina Siles, de este año, del año 2025. Deshacer el cuerpo, 4 objeciones a la agenda trans. Yo he seguido la discusión y ha sido muy interesante los debates y la discusión que ha generado ese libro. Así es que muchas gracias, Manfred, por estar con nosotros. A mi derecha, Daniel Loewe, colega, profesor titular de esta universidad, Adolfo Ibáñez, es miembro del Departamento de Filosofía de la Facultad de Artes Liberales, es PhD in Political and Moral Philosophy de la Eberhard Karls Universität Tübingen, Alemania, y es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus áreas de especialización son la filosofía política, la filosofía moral y la ética, con especial énfasis en teorías igualitarias, multiculturalismo, teorías liberales, ética de los animales, ética del medio ambiente y teorías de justicia internacional. Daniel, al igual que Manfred, es un gran investigador, lo que queda en evidencia a través de sus múltiples publicaciones académicas y proyectos de investigación. De entre sus libros, quisiera destacar precisamente su libro Cómo y cuándo morir, una ética sobre el fin de la vida, publicado el año pasado, el 2024, y que tuvimos el honor de lanzar el año pasado en la sede Razzuri con grandes presentadores como son Carlos Peña y Diana Auren, que fue un muy interesante debate en esa ocasión. Me presento brevemente, mi nombre es Cristina Creighton, soy la directora del Departamento de Filosofía de la Facultad de Artes Liberales de esta universidad y quisiera partir la conversación de hoy mirando hacia el pasado, hacia el mundo griego, donde encontramos las palabras que conforman la palabra eutanasia. La palabra eutanasia está formada por el prefijo griego eu, se traduce por bueno, y thanasia viene de thanatos, que probablemente muchos de ustedes han escuchado por ahí, que es la muerte buena. En la mitología griega, Thanatos representa la muerte. Tiene un hermano gemelo, tiene varios hermanos y hermanas. Tiene un hermano gemelo que es Hipnos, el sueño. Su madre es la noche, Nix, y su padre es la oscuridad, Erebro. Thanatos es el encargado de llevar a los muertos hacia el inframundo, pero se asocia con una partida pacífica, no violenta. Hay otras entidades en el mundo griego para representar una muerte más bien violenta. Las famosas Keres, entidades femeninas asociadas a esta muerte violenta, dolorosa, incluso sangrienta, muy vinculada a la muerte en el campo de batalla, pero también enfermedades. Se nutren del dolor, del sufrimiento de los moribundos y tienen, por tanto, como ya pueden imaginar, un carácter más bien despiadado, que es opuesto al carácter más bien compasivo de Thanatos.
Hay otras entidades, Moros, una entidad más bien masculina, vinculada a este destino final, ineludible como es la muerte, en cierto sentido trágico y doloroso. Si bien creo no equivocarme al decir que en el modo en que ustedes y los que estamos acá entendemos la palabra eutanasia hoy, resuena probablemente este carácter no violento, pacífico, incluso compasivo de la palabra griega o la representación en la mitología griega de Thanatos, también es cierto que realidades de nuestro mundo actual, como son la autonomía del paciente o la posibilidad de que un médico pueda intervenir la continuidad de la vida por acción u omisión, son realidades que han abierto dimensiones de la noción de eutanasia que la complejizan y nos invitan a pensar acerca de ella hoy. Este conversatorio no trata sobre el proyecto que actualmente se está discutiendo, ¿cierto?, en la Comisión de Salud de la Cámara del Senado, pero sí quisiera leer un párrafo de ese proyecto, porque en ese párrafo aparece esta complejidad y desde ahí, ¿cierto?, comenzar nuestra discusión hoy. El párrafo dice así: hoy en día, la eutanasia constituye uno de los temas más complejos y delicados del debate contemporáneo sobre derechos humanos, bioética y política pública. Su tratamiento legislativo exige conjugar principios fundamentales como la autonomía individual, la dignidad humana y el deber de protección del Estado en contextos clínicos extremos donde la vida ha perdido su contenido de bienestar y significado personal. Ese es un párrafo del proyecto. Al leer el proyecto, yo me encontré con al menos 6 definiciones de eutanasia, la del proyecto y otras. También está una definición de la noción de muerte digna, que está en el título del proyecto, ¿cierto? Y en ese sentido me gustaría partir preguntándote a ti, Manfred, ¿cuáles consideras tú que son las definiciones más relevantes para situarnos en una conversación seria, respetuosa, profunda, acerca de una noción tan relevante, como decía al inicio, tan sensible como es la eutanasia? Y también me gustaría preguntarte, porque ayer encontré un par de noticias que me llamaron la atención, comentarios, si acaso tú consideras que el conocimiento o desconocimiento de estas nociones relevantes conversa de alguna manera, para bien o para mal, con los resultados de las encuestas que tenemos, ¿cierto?, muy a favor hoy de parte de la sociedad chilena. Gracias, Manfred. Perfecto. ¿Se escucha bien ahí? Ya, entonces yo, bueno, parto por dar las gracias, Cristina, por la invitación y a Daniel por la conversación que vamos a tener, pero agradezco especialmente porque, claro, como mencionabas, esta fue mi primera casa académica, o sea, el lugar donde hice el pregrado y donde además hice las primeras clases. Muy lamentable seguramente, pero eso me hace estar tanto más agradecido por la experiencia adquirida. Y en fin, siempre es una alegría, obviamente, volver y encontrarse con estimados colegas y en este caso para una conversación así de relevante. Em, Tal vez lo primero que hay que enfatizar ahí es la importancia de cierta precisión conceptual, ¿no? Para que por lo pronto estemos nosotros hablando de lo mismo, pero no solo nosotros, sino para poder evaluar lo que está ocurriendo en la discusión pública en general con este asunto. Esto no es una singularidad de este problema, ¿no? Uno cuando quiere hablar de cualquier cosa quiere saber que está hablando de lo mismo y sin embargo, uno podría decir que este es un problema donde eso es, digamos, las dificultades para hacer eso son especialmente patentes, ¿no? Tú mencionabas que en el título del proyecto está la fórmula muerte digna, ¿no? Y uno puede decir que es una fórmula recurrente que tiene un concepto como el de dignidad que puede ser usado de modos opuestos, ¿no? Uno puede decir que bajo ese concepto se puede amparar la defensa de la dignidad de toda persona de modo que no se puede realizar ningún tipo de acto que acabe con esa vida, y también se puede amparar en ese concepto la defensa de una dignidad vinculada a una autonomía que permite tomar esa decisión. Entonces uno dice, bueno, evidentemente ese tipo de fórmulas no ayudan a conducir la
la discusión. Obviamente puede haber contextos en que haya digamos, un acuerdo en torno a la naturaleza, sus conceptos y que desempeñen una función pertinente. Uno puede decir que el concepto de dignidad en algunas etapas del siglo XX desempeñó ese papel. Parece más dudoso que lo esté cumpliendo hoy día, ¿no? Y esto no es solo un problema chileno, uno puede pensar en, en el caso canadiense, donde todo esto opera hace una década bajo el título de Medical Aid in Dying, ¿no? ¿Oh? Sí, es MAID. Pero en fin, simplemente se replica el problema, ¿no? Es ayuda médica en el morir, pero bueno, hay más cosas que son ayuda médica en el morir y que no son eutanasia. Entonces estamos usando un título que no cubre exactamente aquello que queremos discutir o aquello cuya legitimidad, pertinencia eh, queremos discutir. Yo diría que ese es un lado del problema, o sea, hay una razón por la que es importante precisar los conceptos, que es saber de qué estamos hablando y no pasar gato por liebre. Esto lo pueden hacer todos los involucrados, por supuesto. Y el otro aspecto que es especialmente importante en el caso de esta discusión es la tendencia al eufemismo en la discusión pública, ¿no? Que no es un problema de vaguedad conceptual, sino que intento no nombrar aquello que queremos realizar o justificar, porque es duro aquello de lo que estamos hablando y no persuadiría al mismo modo si llamamos las cosas como son. Bueno, obviamente, no todos los defensores de la eutanasia caen en el eufemismo, pero me parece bueno, un riesgo que enfrenta esta discusión es, de nuevo, algo que enfrentan ambos lados de distintas maneras, ¿no? Pero el eufemismo y la vaguedad, digamos, son las dos cosas que primordialmente habría que cuidarse de evitar aquí. Bien, Daniel escribió un libro sobre esto y yo aún no lo leo, pero seguramente va a precisar algo después lo que diga yo respecto de la naturaleza de las definiciones, pero creo que en principio será algo en lo que tendremos acuerdo. Yo diría que aquí hay dos tipos de acción en discusión, ¿no? La eutanasia en la que se pone término a la vida de un paciente, digamos, hay una acción intencional orientada a ponerle término, y hay suicidio asistido en que se le presta la ayuda para que él pueda realizar eso. Es que eso es fundamentalmente lo que está en discusión, ¿no? Y luego hay acciones que están en la órbita, pero que no son exactamente lo mismo, ¿no? Y es la discusión en torno a estos dos tipos de actos que me parece estaremos tocando. Tú mencionabas las encuestas también, eh, y claro, yo creo que esto desempeña un papel. Después podemos tal vez volver sobre cómo leerla, ¿no? O cómo mira un opositor a la eutanasia el hecho de que hay una orientación mayoritaria a su favor, para no extenderme mucho ahora. Pero por lo pronto yo diría que aquí hay un problema, es decir, muchas veces las preguntas se formulan de un modo que tiende a esta vaguedad, pero lo advierto no para decir, corregido este asunto, se desinflaría Sí. el apoyo. No creo que sea el caso y por lo mismo creo que hay que hacerse cargo de que hay una opinión hoy mayoritariamente inclinada a su favor. Pero, pero creo que hay un problema en los modos de encuestar respecto a esto. En el caso de Chile, no he mirado todas las encuestas, pero miraba ayer la Ixo-UDP, que es mensual, que muestra digamos, este apoyo digamos, consistentemente en torno al 70% a favor, pero claro, ahí la pregunta general es ¿cuán de acuerdo está usted con una serie de acciones en otros campos de la vida también? Y cuando nombra eutanasia, dice eutanasia, y viene con una explicación, entre paréntesis. Y la explicación es ayuda para morir sin sufrimiento. Y claro, yo creo que si son más o menos precisas las caracterizaciones que ofrecí, evidentemente esto que están preguntando ahí incluye más acciones que aquellas que queremos discutir ahora, ¿no? Entonces, bueno, ahí falta precisión. Y eso es relevante porque obviamente puede ocurrir que el apoyo cambie en la medida en que uno va comprendiendo de qué tipo de acciones habla, ¿no? En Inglaterra hay algunas observaciones respecto de esto, como estudios en que se sigue a un grupo de población preguntándole, entregándole cada vez más precisión, información sobre lo involucrado y se ve alterado, digamos, ¿no? Pero insisto, yo no creo que esto cambie el panorama general de apoyo, creo que eso es una realidad, pero que es
es relevante ir precisando en la opinión pública qué se entiende por esto que estamos discutiendo. Muchas gracias, Manfred. Daniel, yo quería preguntarte, por supuesto que hemos estado juntos hablando de este tema antes, em, conozco tu visión, pero quisiera que pudiésemos profundizar en las razones, justificaciones que tú consideras más relevantes a favor de la eutanasia, si en ese desarrollo hay algún tipo de vínculo con el tema que ha tocado Manfred acerca de las definiciones. Sería interesante generar un diálogo acerca de eso, así es que te damos la palabra. Gracias, Daniel. Muchas gracias, gracias Manfred, por esta tarea tan temprano en la mañana, un viernes. Me gustaría partir quizás complementando un par de cosas que dijo Manfred sobre la definición de eutanasia, porque efectivamente estas discusiones se tratan de ganar usualmente por secretaría. ¿Qué significa eso? Significa que definimos las palabras de acuerdo a aquella posición normativa que nos parece adecuada y luego, bueno, hacemos ganar las palabras como una especie de jaque mate, digamos, por sobre las otras. Y una de esas palabras es la palabra dignidad, que efectivamente lo utilizan tanto los que están a favor de la muerte asistida como los que están en contra. Para algunos es la posibilidad de morir dignamente, es la posibilidad de tener control sobre el fin de la vida. Para los otros, digamos, la dignidad justamente excluye esa posibilidad. Así que por ahí no vamos a ningún lado. Es mejor definir los conceptos que estamos utilizando, definir el fenómeno en realidad, ver cómo se caracteriza y a partir de esa definición ver cuáles son los argumentos que hablan a favor y en contra. Para realizar ese trabajo, lo primero que hay que notar es que hay un concepto general. El concepto general es muerte asistida. Y la muerte asistida se caracteriza por dos condiciones. Una, hay intención letal, es decir, se intenciona la muerte. Y en segundo lugar, hay causalidad letal, es decir, se causa la muerte, efectivamente. La muerte no es una consecuencia colateral, sino que se causa. La muerte asistida, que es el concepto general, tiene dos subconceptos. Uno es la eutanasia en sentido estricto. La muerte asistida son prácticas eutanásicas, pero la eutanasia en sentido estricto cumple las dos condiciones, causalidad letal, intencionalidad letal, pero la acción que realiza, que lleva a cabo la causalidad, es de un tercero. Por ejemplo, un médico que aplica una inyección letal. El segundo subconcepto es suicidio asistido. También causalidad letal, intención letal, pero el que lleva a cabo la acción, es decir, el agente en sentido estricto es el paciente mismo. Estos son los conceptos como se utilizan. Cuando ocurren en un contexto médico, entonces se habla de muerte médicamente asistida, en las dos subvariantes. Las discusiones en Chile son acerca de la muerte médicamente asistida, e introduzco otro concepto ahora, voluntaria. Es decir, son muertes médicamente asistidas que siguen la voluntad del paciente. Esto no hay que confundirlo con la muerte con las formas eutanásicas involuntarias. Involuntarias, hay muchas legislaciones en el mundo que las incluyen, son aquellas, no la propuesta que se está haciendo en Chile, son aquellas que se dan en los casos en los que no se tiene acceso a la voluntad del paciente. Ni siquiera mediante un testamento vital. ¿Sí? Simplemente no hay acceso porque quizás nunca han tenido las facultades para poder considerarse autónomos o las han perdido en la vida sin dejar un testamento vital. Y eso tampoco hay que confundirlo y esa es una de las confusiones que yo creo, tiendo a pensar a veces que son confusiones intencionales que se hacen en el debate con la muerte asistida no voluntaria. La muerte asistida no voluntaria es la que ocurre contra la voluntad del paciente. Y eso efectivamente es otra cosa, es un asesinato. Eso es lo que hicieron los nazis, no la muerte médicamente asistida, de lo que estamos hablando, no la muerte médicamente asistida voluntaria, que es de lo que estamos hablando ahora. Esos son como el mapa conceptual, de alguna manera. Y me gustaría partir, a ver, reafirmando, tal vez hablando por qué es importante la eutanasia, por qué adquiere el grado de importancia hoy en día en las discusiones públicas que ha adquirido no solo en Chile, sino que en el mundo. Son varios los países que desde el 2001 han legislado acerca de formas de eutanasia, diferentes formas. Hay países que practican formas como el suicidio asistido desde mucho antes, de los años 40 y antes incluso. Pero son muchos más los que están legislando ahora, efectivamente, son muchos más.
y yo creo que tiene que ver con varias cosas, pero fundamentalmente con dos. Una, que la generación que se apronta, digamos, está en la recta final de la vida, los baby boomers, nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, hasta comienzos de los 60, y todas las generaciones que siguen después son generaciones que, como ninguna otra, hemos tenido la capacidad de ejercer control sobre nuestra vida. Hemos podido ejercer control sobre qué profesión queremos ejercer, sobre qué familia queremos tener, o si queremos tener familias, queremos tener, piensen en la píldora anticonceptiva, queremos tener hijos, no queremos tener hijos. Es decir, somos generaciones acostumbradas a ejercer control sobre nuestras vidas. Y somos generaciones acostumbradas a ejercer control sobre nuestras vidas solamente natural, que queramos ejercer control también sobre las condiciones de nuestra muerte, que después de todo la muerte es una parte de la vida. Y la segunda razón, a mi juicio, eh, tiene que ver con que vivimos en sociedades afortunadas en las que podemos esperar tener expectativas de vida desconocidas en la historia de la humanidad. Y esa es una buena noticia. Pero la contracara, digamos, es que mientras más vivimos, más sujetos estamos a enfermedades y a condiciones debilitantes. La preeminencia de enfermedades y condiciones debilitantes aumenta, por lo cual podemos razonablemente suponer, y así lo indican todos los datos, que la mayoría de nosotros va a morir en condiciones debilitantes, en condiciones de sufrimiento y en condiciones de dolor. En Alemania, la mayoría de la población quiere morir, tener una muerte apacible. La muerte apacible se calcula va a ser algo disponible, o sea, por las diferentes suertes, digamos, de la vida, para un 5% de las personas en Alemania. Entre el 40 y el 50% de las personas va a morir en el marco de una enfermedad degenerativa, como demencia, el gran elefante blanco en la habitación. Es decir, generaciones, vuelvo al primer punto, que están acostumbradas a ejercer control sobre su vida y que quieren ejercer control sobre su muerte y que saben que previsiblemente van a estar sujetos a muertes debilitantes, muertes sufrientes y muertes que en definitiva se, eh, se pueden oponer a las valoraciones que cada uno tiene acerca del modo como quiere vivir y cómo quiere morir. Esas dos cosas en conjunción hacen que el apoyo a la muerte asistida sea muy alta, y no solo en Chile, sino que en muchos lugares del mundo. Y después están las preguntas acerca de la justificación, que son un poco diferentes, pero no sé si quieres que hable ahora o después de eso. Mira, me gustaría hacerte una pregunta y luego a Manfred me gustaría problematizar esto con Manfred después acerca de la idea de estar en control de nuestras vidas, porque en lo que tú muy bien desarrollas, estamos asumiendo que eso es algo de por sí deseable, ¿cierto? Eso me gustaría problematizarlo. Pero antes de eso, eh, para muchos, salió también en el lanzamiento de tu libro el año pasado ahí con Carlos Peña y la Diana Urenque, cuando uno habla de autonomía o de dignidad, resuena un pensador, que es Immanuel Kant. Pero Kant no es tan claro, ¿cierto?, cuál sería esa postura. Tú como experto en este asunto, ¿podrías profundizar en qué entendemos por autonomía y dignidad desde tu punto de vista, desde tu trabajo acerca de la eutanasia, cuando hablamos de autonomía y dignidad? Esta idea de la autonomía como autonomos, nuevamente yendo al griego, ¿cierto? Este acto reflexivo o autorreflexivo de autonomos como la ley. Yo me doy mi propia ley, pero mi propia ley puede ser la ley natural, y ahí nos sumergimos, ¿cierto?, en una cosmovisión religiosa, puede ser una ley de otro tipo. ¿Cómo pudiésemos profundizar en estas nociones que son tan importantes para debatir acerca de la eutanasia, como son la autonomía y la dignidad? Ya, muchas gracias por la pregunta, una pregunta compleja. En todo caso, yo parto diciéndoles que yo no utilizo el concepto de dignidad en ningún sentido por las razones de las que hablamos, de las que habló Manfred y hablo yo. Es una caja negra en lo que cabe todo, absolutamente todo. Ahora, evidentemente, cuando hablamos de autonomía y dignidad, uno de los referentes es Kant, ¿no? Filósofo moral alemán, Königsberg, de hoy Kaliningrad, un enclave ruso de finales del 19, o sea, perdón, del 18. Y
Y él tiene un entendimiento de autonomía, bueno, él considera que los seres racionales, y los seres humanos somos racionales, tenemos algo que él denomina dignidad, justamente porque tenemos la capacidad de la autonomía, y esto es la capacidad de darnos una ley a nosotros mismos, algo que no tendría el resto de la naturaleza, ¿no? El resto de la naturaleza está sujeta a las leyes de la naturaleza, es el reino de la necesidad. Si ustedes toman una piedra y la sueltan, cae. ¿Por qué? Ley de gravedad. Reino de la necesidad. En cambio, el reino de los seres humanos es el reino en el que podemos ejercer libertad. Ejercer libertad significa la capacidad de poder darnos una ley a nosotros mismos. Y esta ley, entiende Kant, es la ley moral. Y esta capacidad que tenemos nos saca del resto de la naturaleza, nos distingue y nos da dignidad. Tenemos dignidad, no tenemos precio. Esa es la idea de Kant. El concepto de autonomía de Kant es de autonomía moral, es decir, la capacidad de darnos a nosotros mismos la ley moral. Ese no es el concepto de dignidad que está, perdón, no es el concepto de autonomía que está en juego cuando hablamos de eutanasia o muerte asistida. El concepto de autonomía es mucho más modesto, es lo que se denomina autonomía personal. Es decir, es la capacidad de tener una vida, de poder desarrollar una vida de acuerdo a las propias valoraciones fundamentales, a los propios valores y convicciones fundamentales. Todos tenemos convicciones y valoraciones fundamentales, vivimos en sociedades plurales, son diferentes, claramente, pero todos tenemos un interés en poder vivir de acuerdo a esas convicciones fundamentales. Todos tenemos un interés en que no nos puedan obligar a vivir en contra de esas convicciones y valoraciones fundamentales. Y esa posibilidad, vivir de acuerdo a nuestras convicciones fundamentales, o al menos no en contra de ellas, es lo que se denomina autonomía personal. Y ese es el concepto que está a la base de la autonomía que juega un rol en la justificación de la eutanasia. ¿Por qué? Y paso al punto, a mi juicio, digamos, de la justificación. Porque si ustedes miran las discusiones acerca de la eutanasia, acerca de las legislaciones de la eutanasia, cómo se desarrollan en general en el mundo, son todos los conceptos claves que están a la base de su justificación. Y a mi juicio son todos los conceptos que la justifican. Uno de ellos es el bienestar. Acabamos de ver que sabemos que la mayoría de nosotros en esta sala, probablemente el 90%, 80%, va a morir conectado a máquinas. El 80% de nosotros aproximadamente va a vivir conectado a máquinas sufriendo. Esa es la realidad. Es decir, sabemos que el capítulo de la vida, el último capítulo, si me permiten ponerlo de esta forma un poco patética, puede ser un capítulo caracterizado por sufrimiento. Puede ser un capítulo caracterizado por dolor. Recuerden que el sufrimiento no es solo dolor físico, es sufrimiento emocional, es sufrimiento psicológico. Y tenemos un interés, y la muerte asistida en este caso, lo que hace es justamente evitar poder vivir ese último capítulo caracterizado de esta manera. Es decir, en sentido estricto, es una muerte por benevolencia, una muerte que beneficia al paciente. Por eso el concepto de bienestar es fundamental. Pero para que tenga efectividad ética, digámoslo así, debe ir acompañado de otro concepto, que es el concepto de autonomía personal. Es decir, si una persona enfrentada a estas circunstancias que son enfermedades terminales, un fin de la vida o condiciones médicas que implican una vida que se opone a las convicciones y valoraciones fundamentales acerca de quiénes somos, cómo queremos vivir, cómo queremos ser recordados, etcétera, etcétera, entonces obtenemos un argumento ético tremendamente fuerte a favor de las diferentes formas de eutanasia. Es la posibilidad de desplegar nuestra autonomía, nuestras valoraciones fundamentales acerca de quiénes somos, en condiciones delimitadas en las cuales el bienestar se ve tremendamente socavado. Muchas gracias, Daniel. Es muy importante esa distinción, ¿cierto?, entre autonomía personal, moral. Manfred, yo ya te dije un poco lo que quería preguntarte, pero yo creo que se han desplegado otros asuntos, quizá incluso esta idea, ¿cierto?, que asumimos como, yo no quiero hacer un juicio de valor, pero la asumimos como algo que queremos, ¿cierto?, estar en control de nuestras vidas, vinculada a la idea de autonomía personal. Me gustaría saber tu visión acerca de eso y cómo eso puede nutrir el debate acerca de la eutanasia. Perfecto, sí, ya hay harta cosa sobre la mesa. No sé cómo vamos a desenrollar lo que ya se ha armado, pero tal vez parto por ahí porque conecta con lo que conversábamos antes sobre las encuestas, ¿no? Yo diría, obviamente, sea cual sea, digamos, la tasa de aprobación en la que uno llegue después de precisar los conceptos, es alta, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué pensar al respecto, ¿no? Un plano es el de la justificación al que nos movemos después, pero antes hay un plano de la explicación, ¿no? ¿Qué explica
que exista esa tasa de aprobación. Y ahí yo diría, bueno, efectivamente, ¿no? Uno puede acentuar los elementos que nombró Daniel u otros también, pero parece que esa tasa de aprobación, bueno, en parte se explica em, no solo por la creciente longevidad, sino porque aprobar algo como la eutanasia parece que calza con una serie de elementos que se han vuelto parte de nuestra vida, ¿no? Uno puede decir, bueno, uno de ellos es no solo el interés en tener control, sino la experiencia de haber tenido control, ¿no? El otro es una vida en general con menor sufrimiento que siglos pasados, ¿no? Y tal vez acompañado de menos recursos, digamos, interiores para enfrentar aquel sufrimiento que quede, ¿no? Porque obviamente en la medida en que uno está menos expuesto, bueno, se van disminuyendo tal vez los recursos para enfrentar el dolor que queda. Ese tipo de combinaciones, uno puede decir, piense uno lo que piense, luego la justificación, permiten en parte explicar lo que ocurre. Ahora, lo que hay que cuidarse es de confundir esos dos planos, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo me explico esto? Ya tengo resuelto el problema de la justificación. Evidentemente son dos planos distintos y el hecho de identificarlos como distintos significa que al plano de la explicación también le puedo hacer preguntas, digamos, como las preguntas que levantabas, ¿no? Eh, Preguntas sobre el control, preguntas sobre cómo miramos el sufrimiento. Bueno, evidentemente son preguntas centrales a la hora de transitar, digamos, de la explicación, la justificación, o a la hora de evitar que se nos confundan esos dos planos, ¿no? Y ¿qué tipo de preguntas podría uno levantar, ¿no? Uno podría, por ejemplo, preguntarse si acaso ese creciente control no contribuye también a algo que en esta discusión tal vez la mayoría quisiéramos mantener a raya, que es el encarnizamiento terapéutico, ¿no? Eh, Ese encarnizamiento alguien lo puede explicar vía paternalismo médico, pero también se puede explicar en estos términos, ¿no? Es decir, bueno, esto es una manifestación del afán de control, de no vamos a dejar que ninguna vida se nos escape. Bueno, si eso es así, yo diría, esto en lugar de decir tenemos que asegurar el control, significa que tal vez también hay algo a someter a revisión en ese afán de control, ¿no? Y eso significa no, digamos, dejar caer la autonomía personal como preocupación, sino tal vez digamos, ponerla en un lugar distinto del que ocupa en las justificaciones como la que presentaba Daniel, ¿no? Luego, digamos, es un elemento valorado por todos los que participan de estas discusiones, sea cual sea el lado en el que se ubican, pero claro, en discusiones como estas hay muchos bienes simultáneamente en juego, ¿no? Y uno los está jerarquizando de manera distinta o entrelazando de distintas maneras con otros bienes. Y claro, aquí uno podría decir, bueno, también se trata de ver cómo pensamos sobre dos lados del ser humano, ¿no? Del carácter autónomo de la vida humana y del carácter dependiente, no como un problema de la vida humana, ¿no? Sino como uno de los elementos constitutivos de la vida humana eh, que, eh, que corremos el riesgo en estas discusiones de mirar bajo el prisma de su carácter puramente problemático. Obviamente hay aspectos de la dependencia o formas de dependencia que uno puede vivir como denigrantes, ¿no? Entonces, no es que debamos girar, digamos, de la afirmación de la autonomía a la afirmación de la dependencia y ver solo bondad en la dependencia. Aquí hay un entramado no solo de bienes, sino de aspectos de la condición humana a los que uno tiene que hacer justicia, ¿no? Cómo esto luego abone una u otra posición, pues, iremos viendo en el curso del resto de la conversión. Pero creo que eso es una de las cosas que uno podría decir sobre la explicación, ¿no? Por qué hay un apoyo, cómo se cruza con elementos que se han vuelto más o menos centrales en nuestras vidas. Bueno, eso uno, yo creo que lo puede constatar y luego le puede hacer preguntas a eso que se ha vuelto parte obvia de nuestra vida y ver en qué medida tiene aspectos problemáticos también. No sé si paso a la pregunta por la justificación Sí, me interesaría que claro. pasáramos. Em, ¿por qué tener dudas respecto a esto?
Tal vez partiría así. Yo creo que en principio uno se va a encontrar en el mundo de quienes somos escépticos respecto de la eutanasia con dos planos en esto, ¿no? Un plano es el de las preguntas por la evaluación moral de la acción, ¿no? ¿Se puede justificar este tipo de acto o no? No puede ser que eso. Son planos que están en los dos lados de la discusión, pero uno es este, ¿no? Y el otro, lo voy a formular en el tono conservador, ya que es el papel que tengo que cumplir acá, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad estamos propiciando cuando aprobamos algo así, ¿no? Es decir, bueno, no solo qué consecuencias trae, sino en qué nos transformamos, ¿no? Podría decirlo así, ¿no? La distinción entre esos planos es una distinción en algún sentido analítica, ¿no? Evidentemente están entrelazados y no es que un plano sea moral y el otro sea uno de efectos o de consideraciones puramente pragmáticas que no evaluamos moralmente, ¿no? Nos preguntamos también por la cualidad moral del tipo de sociedad que surge de la cuestión. Entonces, digo algo muy breve sobre esos dos lados para que sigamos conversando los distintos aspectos, pero em, si tomamos el lado del bienestar, ¿no? Yo diría que uno podría razonar más o menos así. Em, hay, eh, hay una porción significativa de sufrimiento en el mundo, ¿no? En la experiencia humana en general. Una porción muy significativa, lo que decía, bueno, en la medida en que uno crece, a algunos les toca notar esto más temprano que a otros, pero en la medida en que uno madura, elemento básico de esa maduración, notar que el sufrimiento ocupa un lugar muy importante en la vida humana y que está mal distribuido, ¿no? O disparejamente distribuido, ¿no? A algunos les toca llevar una una cuota muy significativa, a otros una muy menor. Los distintos tipos de dolor, ¿no? Daniel mencionaba que esto nos suele llevar a una focalización en el dolor físico, pero aquí hay dolor psicológico, dolor por falta de sentido, como queramos caracterizar, dolor existencial, como queramos caracterizar las distintas dimensiones. Pero esto es parte significativa de la vida humana. Esta discusión tiende a girar en torno a momentos de la vida donde es muy evidente que eso ocupa un lugar central, ¿no? Pero el dolor, el sufrimiento no existe solo ahí, ¿no? Y por tanto, esta conversación inevitablemente tiene que conducirnos a preguntar por el modo en que enfrentamos el sufrimiento en las otras etapas de la vida, en las distintas formas de sufrimiento que hay ahí. Y me parece a mí que ocurre lo siguiente, ¿no? Que aunque estemos en una sociedad que manifiesta una inclinación muy significativa a aprobar la eutanasia, no encontramos una misma aprobación masiva a responder a las otras instancias de dolor de este mundo, ¿no? Nuestra reacción inicial al ver otras experiencias de dolor en otras etapas de la vida no es, bueno, aquí un tipo de salida posible sería este. Por supuesto, hay quienes sostienen que eso se puede justificar, ¿no? Pero no estamos para nada en un contexto en el que esa sea la intuición moral más ampliamente extendida. Y por tanto, tendría que haber una justificación muy fuerte para introducir eso al final, de un modo que no excluya arbitrariamente a quienes lo quisieran antes. Porque apenas se formula una ley, surge la pregunta, ¿no? Para quienes no caben dentro de ella. Así es que, sin entrar a los detalles de la ley chilena, que no los tengo para nada presentes, ¿no? Pero es muy común que estas legislaciones partan con un límite, por ejemplo, de un diagnóstico terminal de 6 meses. Obviamente, quien tiene 9 meses de vida por delante con gran sufrimiento, se hará preguntas respecto de por qué yo tengo que sufrir 3 veces ahora hasta poder acceder a esto, ¿no? Y la pregunta ahí es si es que hay justificaciones para esos límites que no sean arbitrarias, o si la posición pro eutanasia no está en este dilema, ¿no? De o bien
o bien ofrezco un proyecto limitado sabiendo de su carácter arbitrario, ¿no? O bien apuesto por la consistencia lógica en esto y echo abajo los límites arbitrarios, pero entonces defiendo un programa no limitado, sino muy expansivo, cosa que si fuese parte visible del proyecto original no contaría con esta aprobación, ¿no? Entonces, yo creo que uno podría formular más o menos así el problema. No sé si entro a la otra cara de los efectos o tal vez me he hablado mucho y podemos Muy después... interesante, Manfred. No, lo que pasa es que me gustaría preguntarle a Daniel por uno de los puntos que tú estás tocando que me parecen fundamentales. Yo misma desde la filosofía tengo un dilema. Ayer estaba en una conferencia, me tocó ir a una conferencia en que se vinculaba la destrucción ecológica a estas ideas de control del ser humano por sobre todo, todo lo que es. Entonces, por supuesto, en la filosofía, el pensamiento puede trabajar los dilemas en capas, no necesariamente ahora vamos a ir a la capa más profunda, ¿cierto? Pero hay un problema bien profundo con esta idea del control. No lo digo necesariamente para estar en contra de la eutanasia, sino para problematizar. Es decir, así como esta idea de estar en control puede darnos muy buenos argumentos a favor de la eutanasia, que yo misma me enfrentara a la situación de ver a la gente que quiero, a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a mi marido, en una situación de dolor, no estoy muy segura hasta dónde soy capaz de llegar, ¿cierto? En algún tipo de convicción, si es que, problematizando la idea del autocontrol, llegara a la conclusión de que la eutanasia me sitúa en aquella misma posición moderna, contemporánea, que genera otro tipo de desastres, como el ecológico, por decirlo así. Pero sin entrar ahí, me gustaría saber, Daniel, ¿cómo enfrentas tú esto? Porque creo que destacas un punto muy importante, Manfred, que es que el sufrimiento y el dolor es parte de la vida. Para quienes somos mamás y papás, por ejemplo, también profesores y profesoras, no tienes necesariamente que ser mamá y papá, sabes que la educación, la enseñanza, entrenar a alguien en una mejor versión de sí mismo es doloroso. El mismo ejercicio, ¿cierto? Si uno recuerda el símil de la caverna, cuando el encarcelado, digamos, sale, le duele la vista porque está viendo cada vez más luz. La paideia, la enseñanza, contiene un elemento de dolor, de sufrimiento. No lo digo como la única dimensión, pero hay varias, ¿cierto? ¿Es el caso de la muerte para ti, Daniel, quizás, y perdóname si te estoy presionando hacia algún asunto que está un poco fuera, pero lo podemos conversar igual? ¿Es el caso de la muerte como ese momento final de la vida, que para algunos pensadores es muy importante, eh, un caso excepcional que podría, digamos, marcar una distinción entre el modo en que enfrentamos el dolor y el sufrimiento en aquellas dimensiones de la vida eh, a lo largo de nuestra vida y en este caso final? Y si quieres abordar esto de otro Ya, lado, por ya, supuesto. ya, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Claramente la pregunta sobre el control. eh, yo no la pondría en términos de control, yo diría sobre el dominio de la naturaleza, es parte esencial del desarrollo de nuestra sociedad y de Occidente, etcétera. Ustedes lo pueden llevar en el Génesis, ¿no? Dios le dio a Adán y Eva la tierra para que la hagan suya, y eso lo van repitiendo los autores a lo largo del tiempo, y John Locke nos invita a hacernos del mundo con nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Y eso, claro, ha tenido un resultado fantástico en el sentido de que tenemos una calidad de vida sorprendente y ha tenido como otra parte, digamos, la destrucción medioambiental, que todos sabemos que es un peligro real, inminente, que nos puede llevar bastante lejos y que exige algún tipo de acciones diferentes sobre las que podemos discutir, ciertamente. Eh, pero eso yo no lo pondría a la par de la idea de querer tener control sobre el último capítulo de la vida. Eh, Entiendo tu pregunta, entiendo lo que dice Manfred y las voy a tratar de responder en esa dirección, en ese orden. Yo diría que efectivamente la muerte expresa un momento especial en la vida de cada cual, porque imagínenselo así. La vida es como una salchicha, tiene la forma de una salchicha, un comienzo y un fin, y entre esos dos extremos se desarrolla. Ujú. Lo que ocurre dentro de esa vida, dentro de esa salchicha, es lo que le da valor a la vida para cada uno de nosotros. Ujú. La vida en este entendimiento, la salchicha, tiene algo así como un valor extrínseco, y el valor intrínseco de la vida es el que le damos a cada uno de nosotros a esos contenidos. Es decir, ¿por qué la vida es valiosa para nosotros? Ujú. Y esa salchicha, el comienzo es azaroso, sin duda, un azar cósmico.
pero el final no lo es necesariamente. El final está en nuestro control. Y si ese final previsible es uno de sufrimiento o uno, yo digo, que se opone a nuestras convicciones fundamentales, entonces tenemos una buena razón para evitar ese último capítulo de la vida. En ese sentido, la muerte nos beneficia porque evita un espacio que consideramos que no vale la pena vivir. Y eso es una diferenciación profunda con otros momentos de sufrimiento en la vida, evidentemente. Otros momentos de sufrimiento en la vida no son momentos en los cuales estamos decidiendo acerca de si quitamos los últimos capítulos de la vida, sino que son momentos en los cuales tenemos que enfrentarnos al sufrimiento y ver cómo superarlo, o cómo afrontarlo, o cómo vivir con él. Y eso hace una diferencia fundamental fenomenológica entre las dos cosas. Por lo tanto, yo diría que hay una diferencia fundamental entre el sufrimiento al final de la vida y lo que posibilitaría argumentativamente una perspectiva normativa y el sufrimiento en otros periodos de la vida. Hay conexiones, ciertamente, pero en otros periodos de la vida. Y ahora voy a lo de Manfred, porque el argumento de Manfred es un poco, es diferente a este. El argumento de Manfred, si lo entiendo bien, es que en las legislaciones eutanásicas habría un peligro de una pendiente resbaladiza. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, sería la conexión que habría, quiere decir que estamos legislando, en el caso de Chile, en casos tremendamente acotados, una ley, si me permiten el término, aunque un poco oximorónico, digamos, es una ley muy conservadora en términos de eutanasia la que estamos legislando en Chile. Son casos en los cuales hay enfermedad, en los cuales hay una condición terminal o hay condiciones de vida que resultan insoportables para el paciente y que no son remediables. Eso es lo que estamos legislando en este minuto. Es decir, es dentro del mundo de la legislación eutanásica es lo más conservador que hay dentro de Chile. Pero claramente, si ustedes miran el mundo y miran las legislaciones eutanásicas y los desarrollos que se han dado, en muchos lugares se ha ido ampliando la cantidad de casos que entran dentro de la eutanasia. Usualmente, no siempre, pero usualmente ha sido un proceso en el que se ha partido por una ley más o menos conservadora y a través del tiempo se van ampliando el tipo de casos que caen como posibles dentro de una ley de eutanasia. El caso de Canadá es claro, ¿no? La ley es del 2016 y era solo para enfermedades terminales y condiciones insoportables de vida. Se amplió el 2019, si no me equivoco, a enfermedades degenerativas de diferente tipo y el 2023, si no me equivoco, se amplió también a enfermedades, a desórdenes mentales, digamos. Y eso sucede en diferentes países. Miren el caso, y ocurre con casos que todavía a ustedes les pueden parecer más escandalosos, porque de alguna manera despiertan nuestras pasiones, pero repito, o digo por primera vez, esto es un discurso que hay que llevar adelante con razones y no con pasiones. Piensen en el caso de Bélgica o el caso de los Países Bajos, ¿no? En los cuales la eutanasia no solamente se puede aplicar en los casos que ya mencionamos en Canadá, sino que también se puede aplicar en casos de los llamados menores maduros, que son adolescentes, que todavía no son mayores de edad, pero que sin embargo podemos considerar que tienen una edad para que su opinión sea considerada. Eso no quiere decir que la opinión de los menores de edad sea autoritativa, pero debe ser considerada. Y que desde el 2023 también tiene... no, desde el 2020, si no me equivoco, también incluye a los menores de 0 a 12 meses y también incluye a los niños de 12 meses a 12 o 13 años. Es decir, efectivamente esto se va ampliando y eso entiendo que es lo que decía Manfred cuando dice que hay una pendiente resbaladiza, si es que no podemos establecer un límite claro entre los casos que estipula esta ley más bien conservadora y todos los otros posibles casos que se podrían ir abriendo. Y la respuesta de Manfred es decir, bueno, si somos coherentes, digamos, y no podemos establecer una diferencia clara entre todos estos casos, entonces tenemos que abogar por una ley mucho más generosa que amplíe estos casos, digamos, quizás incluso, ¿por qué no?, hasta, digamos así, la voluntaria, la eutanasia a petición, la eutanasia libre, sin ningún condicionamiento, etcétera, etcétera. Mi respuesta es más bien pragmática. Yo diría, estamos hablando de la legislación, es decir, de las reglas comunes que nos damos como sociedad para vivir. Y no podemos transformar el Parlamento, y ojalá no lo transformemos jamás, en un seminario de filosofía moral. Es decir, cada uno de nosotros tiene ciertamente ideas acerca de cuáles deberían ser los casos en los cuales se permitiese a las personas poder optar por técnicas eutanásicas para acabar con su vida.
Pero a pesar de eso tenemos que ponernos de acuerdo acerca de cuáles son los casos con los que todos más o menos podríamos vivir. Y ese es un trabajo político, no es un trabajo de filosofía moral. Y por lo tanto yo te diría, aunque no haya una diferencia fundamental, al nivel de la legitimación política de la ley sí la hay. Y esa diferencia fundamental es aquel consenso que se puede lograr sobre ciertos casos que nos parecen especialmente importantes. Y naturalmente eso es móvil, como todos los consensos sociales. Es decir, ¿por qué no sería móvil, digamos, todos los contextos, consensos sociales que se expresan en leyes, todos a través de la historia han sido móviles y van a seguir siendo móviles? No veo en eso ningún tipo de problema. Y un punto más, Sí. súper cortito. Sí, Manfred decía que entre las razones que quizás explicarían este control está ciertamente el querer evitar el llamado encarnizamiento terapéutico, es decir, los tratamientos inconducentes que más que lo que hacen es, digamos, extender el periodo de la muerte, digamos, indicaciones médicas o tratamientos médicos que en sentido estricto no tienen indicación médica, ¿no? Porque el resultado es claro y solamente mantienen el sufrimiento de las personas. Evidentemente, eso está ahí, está en el imaginario público, pero nuestra ley de la 20.584 descarta el encarnizamiento terapéutico en tanto coloca en consonancia con toda la bioética, en consonancia con la ética clínica también, coloca en un lugar central la doctrina del consentimiento informado. Es decir, cada uno de nosotros tiene, y es un derecho adquirido, y es un derecho jurídico, y es un derecho que los médicos tienen que respetar, aunque a algunos no les gusta, tenemos el derecho a rechazar cualquier tipo de tratamiento, aunque aquello implique la muerte. La Organización Mundial Médica también acepta que esto está bien éticamente. Y esto implica dos cosas. Implica que tenemos el derecho a rechazar un tratamiento antes que comience y tenemos el derecho a rechazarlo en todo momento, es decir, exigir que se termine, aunque eso implique nuestra muerte. Es decir, esa posibilidad es justamente la que tiende a evitar el encarnizamiento terapéutico, si solamente los médicos y las clínicas se atuvieran a su responsabilidad legal, lo que no hacen siempre, hay que decirlo. Efectivamente hay otra razón que no mencionó Manfred muy educadamente, pero que también está a la base de querer tener control sobre nuestra vida, que es ciertamente la insuficiencia de los cuidados paliativos con los que contamos en nuestra sociedad. Tenemos una ley de cuidados paliativos, ciertamente. La ley fue ampliada, la ley original fue ampliada no solamente a casos de enfermedades terminales, sino que una serie de casos de condiciones sufrientes, pero ciertamente la ley todavía no ha sido implementada de una manera óptima, dista de estar implementada de una manera óptima, de manera tal que todos aquellos que pudiesen acceder a cuidados paliativos efectivamente accedan. Eso evidentemente también es una razón que lleva a las personas a ejercer control a querer ejercer control sobre su vida. Pero yo diría, es cosa de mirar un poco, hacer un análisis comparativo, digamos, de las diferentes sociedades del mundo para llegar a la conclusión rápidamente que esa no es la razón por la cual las personas quieren tener la posibilidad de poder acceder a la eutanasia o a la muerte asistida en ciertos casos. Hay países en los cuales los cuidados paliativos son extraordinarios, como Suiza, como los Países Bajos, como Bélgica, en los cuales hay leyes, o sea, las formas jurídicas son diferentes, pero hay la posibilidad jurídica de acabar con la vida por decisión propia en ciertas circunstancias. Así que ese deseo de ejercer control sobre el último capítulo de la vida es uno que ciertamente se puede explicar y se explica en base a una cantidad de causas enormes. Yo diría que la causa fundamental es el desarrollo de la modernidad simplemente, pero esas causas, aunque fuesen controladas, no encarnizamiento terapéutico, excelentes cuidados paliativos, no explican todavía el deseo de querer tener la posibilidad de acabar con nuestra vida en ciertas circunstancias. Muchas gracias, Daniel. Antes de dar la palabra a Manfred, que probablemente va a ser ya la última pregunta para después dar paso a preguntas de ustedes, y a modo solo de problematizar, Daniel, recuerdo que el año pasado yo comentaba que tu libro fue comentado por Carlos Peña y Diana Urenque. Diana Urenque, si no la conocen, es una filósofa chilena que actualmente trabaja en la Universidad de Chile, antiguamente en la USAT, y Diana es una gran defensora de la eutanasia. Videos en Instagram, etcétera, que uno puede ver, pero así todo, y como buena filósofa que quiere problematizar,
y espero que mi pregunta o mi comentario sea entendido en esa dirección. En la presentación de tu libro, Diana dijo que uno de los aspectos que a ella le parecía problemático de aprobar la eutanasia, y aquí quiero vincular este plano político que distinguiste muy claramente del moral y hacer un vínculo con, ojalá Manfred, desplegar también la distinción que tú hiciste entre el tipo de sociedad, ¿cierto?, que queremos ser. Diana dijo que un riesgo de aprobar la eutanasia es que se pudiesen fomentar ciertas conductas que ella consideraba no positivamente, como por ejemplo personas mayores que por no molestar a sus familias, a sus hijos, ¿cierto? Parientes, no darles problemas, no generarles gastos, se dieran por vencida antes de tiempo. Y ese punto que puso Diana ese día, sí, insisto, ella es una persona que está a favor de la eutanasia, me parece un punto a mí por lo menos relevante porque uno podría pensar que ciertos marcos pueden inducir a ciertas conductas. Y la pregunta es si deseamos generar ese tipo de conductas o no, si somos capaces de proteger de alguna manera a las personas para no llegar a tomar ciertas decisiones que quizás no están en el espíritu de la legislación. Así es que ese es un poco mi comentario. Yo sé que tenemos pendiente la pregunta por las justificaciones y ver si tú quieres hacer un vínculo y después le vamos a dar la palabra a las personas que están acá para que puedan hacer las preguntas que les parezcan relevantes. Perfecto, hay harta cosa de nuevo sobre la mesa y está bien, estas son discusiones que, en fin, yo creo que el servicio que podemos prestar es abrir las distintas dimensiones del problema y evidentemente es nada más que abrir y cada uno tiene que luego continuar la reflexión sobre esos distintos lados por su cuenta, ¿no? A ver, tal vez puedo partir por notar algo sobre la pendiente resbaladiza, ¿no? Porque Daniel introdujo el término, yo no lo había usado, pero claro, uno puede explicar lo que yo mencionaba en términos de la pendiente que tiene muy mala fama entre los filósofos porque es el nombre de una falacia, ¿no? La falacia de pendiente resbaladiza, ¿no? Y claro, obviamente es muy importante notar que existe la falacia y luego existen también las pendientes resbaladizas en la realidad, ¿no? Entonces el hecho de que haya una falacia con ese nombre no significa que no existan las pendientes resbaladizas. Y uno tiene que preguntarse cuando da un primer paso en un ámbito en el que el primer paso ya es algo muy radical, bueno, tiene que ver dónde se paró, digamos, ¿no? Al dar ese paso. Es por eso que es relevante la imagen de la pendiente, ¿no? Uno puede decir, si Daniel caracterizaba la legislación chilena como conservadora, y habrá sentidos en que se puede caracterizar así, ¿no? Pero uno puede decir, si doy un pequeño paso, pero me pone en la pendiente, evidentemente fue muy relevante el paso por conservador que fue, ¿no? Y de ahí que sea relevante tener a la vista lo que sigue, ¿no? Y bueno, Daniel resumía uno de los casos donde es muy patente la velocidad que puede tomar, ¿no? la secuencia, ¿no? El caso canadiense, pero esto es más o menos común, ¿no? Y obviamente, si uno no quiere ver eso como un simple espantapájaros, sino como algo que levanta preguntas relevantes, yo creo que lo que uno tiene que hacer es preguntarse en qué medida, ¿no? el primer paso conduce hacia allá, ¿no? Ese era el sentido de la reflexión precedente. Y, en fin, a mí me parece que evidentemente hay una lógica que se sigue aquí con fuerza, no con necesidad, ¿no? Eso es importante notarlo, ¿no? Porque evidentemente uno no está diciendo que donde quiera que pase X se va a seguir Y, ¿no? Lo que uno está notando es que se introduce una cierta lógica, ¿no? Y que introducir esa lógica, bueno, empujará con fuerza en una dirección, ¿no? Obviamente luego puede haber obstáculos que hagan que ese movimiento no se siga hasta el final, cosas que contengan, o
o puede que una sociedad no tenga muchos elementos de resistencia y se siga la cadena completa. Creo que eso puede ser útil tenerlo a la vista. Digamos, uno no está haciendo profecías muy precisas, sino que está diciendo, mira, aquí se introduce una lógica nueva, ¿no? Y una lógica que me parece que es pertinente caracterizar como radical. ¿Por qué? Porque lo que se introduce con la eutanasia, uno podría decir que es un nuevo modo de matar lícito, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Hay un par de modos de acabar con la vida de otro que consideramos lícitos, ¿no? La muerte en combate en el contexto de una guerra justa, la legítima defensa, son formas de matar lícitas. Si uno introduce la eutanasia, está ampliando el arco del matar lícito, evidentemente. Y uno podría decir que el esfuerzo por restringir el matar lícito, las formas de matar lícito, es un esfuerzo civilizatorio muy central, ¿no? Y la eutanasia va a contracorriente de ese esfuerzo. Y no solo va a contracorriente de ese esfuerzo, sino que lo hace no respecto de una situación singular como la legítima defensa o la muerte dada en combate, sino justamente respecto a un escenario que nos va a tocar en general enfrentar. Y los otros dos escenarios es de esperar que no nos toque enfrentar, ¿no? Yo creo que esto no es de suyo un argumento conclusivo, sino que, digamos, muestra qué es lo que está en juego, ¿no? Y lo que está en juego se puede entonces tocar con el tipo de preguntas de justificación moral que hemos cada uno de su lado tocado, pero uno lo puede también explicar en términos del tipo de sociedad que emerge de ahí, que creo que es distinta en algunos sentidos muy importantes de la sociedad que precede. Tal vez sirva subrayar lo siguiente, ¿no? Que lo que está en juego en esta discusión, me parece a mí, no es cómo vamos a mirar la decisión individual de alguien de poner término a su vida, ¿no? O sea, la cuestión no es si es que vamos a ser comprensivos o respetuosos o compasivos respecto de eso, sino que la pregunta que está en cuestión es si vamos a montar, digamos, una estructura que ofrezca eso rutinariamente, ¿no? Y es por eso que digo que hay un cambio en el tipo de sociedad en la que uno está, porque, bueno, está montando justamente una estructura que ofrece algo, ¿no? Y si es que la eutanasia justificada tiene que hacer eso, ¿no? No puede quedarse callada, digamos, la sociedad que contempla esta posibilidad, sino que tiene que decir, bueno, esto es una de las cosas que ofrecemos, digamos, ¿no? Ya. Y eso creo que abre muchas preguntas, ¿no? Algunas son muy conocidas, preguntas respecto de cómo cambia el etos médico, ¿no? Que ya no se limitará a las acciones terapéuticas, digamos, que típicamente lo han caracterizado, sino que incluye, digamos, no algo accidentalmente distinto, sino en algún sentido orientado en dirección contraria. Esto no es exclusivo de la eutanasia, evidentemente es algo que en otros campos ya se ha dado. Uno puede decir, bueno, las discusiones de ética médica hoy, en alguna medida son discusiones rivales entre dos tipos de etos médicos, dos maneras de comprender la medicina que exceden esta pregunta. No piensen, tú mencionabas el libro que escribí con algunos colegas hace poco, la discusión sobre operaciones de cambio de sexo, ¿no? Uno puede decir, bueno, es un tipo de intervención que no está orientada a sanar un cuerpo enfermo, ¿no? En ese sentido no es clásicamente terapéutica, ¿no? Sino que busca transformar, ¿no? Una medicina más transformadora que restauradora, ¿no? Entonces, bueno, alguien puede decir, entonces esto ya cambió, ¿no? Yo diría, bueno, sí, en parte, ¿no? El punto es que cada decisión relevante que uno toma consolida más un etos, ¿no? Y deja más atrás el otro. Y naturalmente quienes tenemos dudas respecto a la eutanasia, las tenemos respecto del conjunto de esos cambios. Luego hay casos grises, obviamente, pero en fin. Entonces hay un cambio, una transformación de la sociedad que afecta esto, el etos médico. Y luego, entre las múltiples preguntas que uno podría hacerse, creo que cerraría con dos, porque vamos cerrando, ¿cierto? O cerrando lo nuestro, ¿no? Después. Hay una pregunta
que puede parecer menos filosófica, digamos, ¿no? Que es la pregunta por los abusos, ¿no? Por los- Por los abusos, ¿no? Porque en estas discusiones obviamente hay protocolos respecto de cómo se ha de proceder, ¿no? ¿Y qué pasa, ¿no? Que a mí me parece que a ver, hay casos que pueden parecer anecdóticos, ¿no? Pero que cuando se van multiplicando, uno dice, bueno, tal vez haya algo aquí más que anecdótico. Caso famoso el año pasado de una deportista paralímpica en Canadá que llama al servicio social para solicitar una rampa para su silla de ruedas, ¿no? Para su departamento, y le dicen, bueno, no tenemos eso, no tenemos recursos para ofrecerle eso, pero le podemos ofrecer ayuda médica de morir. Este tipo de preguntas. Que uno puede decir, "Bueno, esto es horrible, vamos a estar de acuerdo en que es horrible". Mi duda es si acaso, a pesar de que estamos de acuerdo en que es horrible, es tan raro que eso ocurra cuando se ha introducido esto entre las cosas que una sociedad puede ofrecer. Y no podría formarlo así, ¿no? Los sistemas sociales, los sistemas de vida social y ayuda médica están siempre bajo presión, ¿no? Y por tanto hay una pregunta relevante respecto de cómo bajo esa presión se, se ofrecen las cosas, ¿no? En fin, no quiero llenar de ejemplos, ¿no? Pero el año pasado se reveló una cantidad enorme de casos, algo más de 400, en que proveedores de ayuda para la muerte, digamos, usando la terminología de allá en Canadá, de hecho, más de 400 solo en Ontario, no habían seguido los protocolos, ¿no? Y no hubo ningún tipo de persecución, ¿no? A pesar de que la ley indica que podría haber sanciones muy altas por fallar en esto. Entonces, claro, mi inquietud no es simplemente cómo prevenir abusos, ¿no? Sino si acaso no hay un vínculo entre la existencia de abuso y la negligente persecución del abuso y el modo en que uno pasa a mirar la acción en cuestión, ¿no? Es decir, si deja de parecernos terrible, como el adjetivo que queramos ocupar, el dar muerte a otro, bueno, no es uno de los efectos esperables que también aquellos protocolos que con preocupación hemos fijado inicialmente, bueno, luego no nos preocupe tanto, ¿no? Que digamos, la rutinización de la muerte en algún sentido asistida, bueno, tenga como contraparte que el abuso sea algo que no nos preocupe. Entonces, claro, yo creo que preguntas de este tenor, preguntas respecto de cómo se llevan, por ejemplo, una ley de este tipo con la prevención del suicidio, son muy relevantes. Y como decía antes, no son algo que está aparte de las preguntas por justificación moral, son parte de la reflexión moral, evidentemente, ¿no? Y en muchos casos, con esto sí cierro, en muchos casos hay posiciones cuya compatibilidad lógica uno puede sostener, ¿no? En el plano de la teoría uno puede decir, bueno, es compatible que una sociedad ofrezca eutanasia y prevención del suicidio, es compatible que una sociedad ofrezca buenos cuidados paliativos y eutanasia, pero luego hay una pregunta muy relevante respecto del choque que se produce en la realidad, ¿no? Porque como decía antes, ¿no? El Estado con las cosas que hace, con las cosas que permite, da un mensaje, ¿no? Transmite algo, y es un mensaje que puede chocar con los otros mensajes que le importa dar. Muchas gracias, Manfred. Yo creo que se entiende muy bien el punto cuando tú hablabas de estos protocolos y el caso de esta atleta en Canadá. Se me vino a la mente cómo, de alguna manera, el actual escenario de uso de algoritmos en inteligencia artificial en el ámbito de la medicina pudiese ser un gran desafío, no necesariamente a favor o en contra, eso habría que analizarlo, para pensar en esos problemas. Yo sé que les había dicho que íbamos a pasar a las preguntas ahora del público, pero creo que quizás Daniel quieres hacer un comentario antes de pasar a las preguntas, ojalá breve, para que tengamos tiempo para conversar. Sí, muchas gracias. Bueno, son un montón de temas. Me voy a remitir solamente a uno o dos de los que mencionó Manfred. Eh, Claramente, y si uno mira los debates es así, las posturas que están en contra de la eutanasia
no así necesariamente de la muerte asistida, sostienen, y voy a parafrasear un famoso caso, una sentencia judicial, sostienen que permitir la eutanasia, es decir, permitir que sea lícito otro modo de matar dentro de la sociedad, es cruzar un Rubicón ético. Es lo que se sostiene, es el famoso Rubicón ético. Ujú. Eh, Podemos suspender tratamiento, incluso algunos dicen podemos permitir el suicidio asistido, pero realizar una acción que termine con la vida de otra persona es cruzar un Rubicón ético. Tenemos un contrato social de acuerdo al cual no hay que matar y ese contrato social vale siempre y en todas circunstancias. Ese es un argumento usual que en los desarrollos jurídicos en Inglaterra y todo lo demás ha ido cayendo como tablitas de dominó en los últimos 10 años. Pero todavía se habla del Rubicón ético. Yo me preguntaría, ¿es un Rubicón ético? Yo creo que no. Yo creo que no es un Rubicón ético en ningún sentido. Y voy a tratar de explicarlo. Eh, Hay un famoso... ¿Conoce usted el caso de los primos asesinos, no? Bueno, dos primos que siguen dos primos que siguen en la línea de sucesión a su primo pequeño de 5 años y que naturalmente, como todos los primos, quieren acabar con la vida del primo pequeño para obtener la herencia. Así que en el primer caso, el primer primo, cuando el primo pequeño se está dando un baño, entra subrepticiamente al baño y le sumerge la cabeza en el agua, hasta que el pequeño primo deja de respirar. En el segundo caso, entra el segundo primo con la misma intención, sumergir la cabeza bajo el agua, pero cuando lo va a hacer, el primo pequeño se desmaya y se sumerge solo en el agua. Así que el primo mayor simplemente permanece con la mano a 2 centímetros de la cabeza para sumergírsela en caso de que el primo pequeño despierte. Diríamos que uno de los casos, no jurídicamente, sino que éticamente es más condenable que el otro. Yo diría son igualmente condenables. Son igualmente condenables. Si la muerte en un caso es condenable, también lo es en el otro. Y lo mismo sucede con la eutanasia. Si es condenable dejar que matar a una persona indebidamente, también lo es dejar que esa persona muera cuando la podemos cuidar. Y el inverso también se da. Y esto lo podemos llevar, una variación de esto lo podemos llevar a un caso para que a veces, la intuición es un buen puerto para partir acá, pero un muy mal puerto para llegar. Por eso las intuiciones solo pueden ser el punto de partida para desarrollos argumentativos. Imagínense que ustedes odian a una persona y la quieren matar. Ustedes no quieren que esa persona muera, ustedes quieren matar a esa persona con sus propias manos. Pero ustedes saben que hay un grupo de asesinos que también está buscando a esa persona para matarla. Así que ustedes se apresuran para llegar a esa persona antes que los otros asesinos y la matan. Indudablemente han cometido un acto criticable, deplorable, éticamente, moralmente, sin duda alguna. Han violado ese consenso social de acuerdo al cual no se debe matar en ninguna circunstancia del que hablábamos. Pero ahora imagínense una pequeña variación del caso. Imagínense que ustedes se encuentran con una persona que les dice que a la vuelta de la esquina los están esperando asesinos crueles. Asesinos que lo van a matar, pero antes de matarlo lo van a hacer sufrir indeciblemente. Lo van a someter a humillaciones sin fin. Y después lo van a matar. Y que eso es inevitable. Así que esta persona les pide a ustedes, les suplica, les implora que le ayuden a morir de una manera menos sufriente. Ustedes no tienen un interés especial en matar a esta persona, ninguno. Pero sin embargo, en vista de las circunstancias, deciden ayudarlo y preparan un cóctel de fenobarbital o le ponen una inyección letal. Ahora ya intuitivamente no parece tan mala la situación, ¿no? Y el Rubicón ético se empieza a desarmar en este caso. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una de las diferencias fundamentales es que estamos respondiendo a la voluntad de una persona. Estamos respondiendo a la voluntad de una persona que, a su vez, y esa es la otra diferencia, o sea, la otra no, pero que a su vez, cuyo futuro a su vez es bastante terrible. La diferencia con el primer caso es que estamos respondiendo a la voluntad de una persona. Y eso hace toda una diferencia en la apreciación que tenemos de estos casos. En mi opinión, y con esto termino, no hay ningún Rubicón ético acá.
es simplemente un pantano de intuiciones éticas mal fundadas lo que tenemos que cruzar y lo que estamos cruzando. Muchas gracias, Daniel. Nos situaste en el plano de la compasión con con esta última historia. Compasión que también es asociada a la figura de Thanatos del mundo griego, curiosamente. Quisiéramos abrir el espacio para preguntas, comentarios, aprovechar que tenemos estos dos grandes panelistas expertos en este asunto. Hola, sí, yo tengo una duda sobre uno de los grandes argumentos que cuando la gente dice no a la eutanasia también dice cómo se va a perder el sentido de la vida, ¿no? Que ese siempre ha sido un argumento que ha acompañado como más allá de los temas eclesiásticos, otros factores que han influido en la negatividad de esto, o sea, la gente que está en desacuerdo. Y quisiera saber sobre eso y al mismo tiempo también acercarlo a que, ¿por qué a pesar de ser un tema tan importante y tan relevante y que nadie está libre, o un familiar o alguien, es un tema que en Chile pareciera ser que sigue con choque o problemas para llegar a un acuerdo? O que socialmente, más allá del aspecto político, sea tan complejo de tratar. Tal vez porque es un tema muy delicado o un tema que a lo mejor la gente no quiere, prefiere, como es complejo, como dejarlo de lado, tal vez. Quisiera saber ese tema y ver si... Yo creo que los dos tienen un momento para abordar la pregunta. ¿Ya? ¿No? Ok, súper corto. Voy a partir por el final, lo último que dijiste. Eh, ¿Por qué nos causa tantos problemas hablar de esto? Bueno, una razón clara es que eh, en general no nos gusta hablar sobre el fin de nuestra vida. Es algo que evitamos en todas circunstancias. ¿Cuántos de ustedes han hecho un testamento vital? Poquísimo, si es que alguno. En Alemania es el 60% de las personas en este minuto y creciendo. No nos gusta. No nos gusta encarar ese momento en el cual esta maravilla que parece ser la vida como una apreciación subjetiva del mundo, digamos, este despliegue de nuestro sí mismo en el mundo, se va a acabar, independiente que tengamos creencias religiosas o no. La vida en este mundo se va a acabar. Esa es una razón que explica por qué nos cuesta hablar de estas cosas, por qué nos cuestan estos debates. Y la otra razón es una razón que hay que tomar en serio. Son temas tremendamente importantes y relevantes. Yo tengo una posición con respecto al tema, Manfred tiene otra, pero indudablemente los dos coincidimos en que son temas reales que hay que discutir y que tienen muchos elementos y muchas aristas y que por lo tanto, efectivamente, más allá de que no nos gusta hablar de esto, tenemos que hablar de esto. ¿Mm? Eh, y lo otro con respecto a si el, la primera parte, si las legislaciones de muerte asistida pondrían en peligro el sentido de la vida, yo diría exactamente lo contrario. El sentido de la vida, estoy entendiéndolo de manera expresa, sentido de la vida, es aquello que tú construyes. Es decir, ¿se acuerdan de la salchicha? La vida, con la forma de una salchicha. Bueno, son aquellos contenidos que ustedes le dan a su vida que pueden hacer que su vida tenga sentido para ustedes o para otros, desde su propia perspectiva. Ujú. Así que, y lo que le hace la muerte asistida en las circunstancias que la ley establece en este caso, es poner en manos de las personas la posibilidad de terminar con esa vida cuando esa vida ya no tiene ningún sentido para ellos, porque lo que anticipan por vivir se opone a sus concepciones y valoraciones fundamentales. Por lo mismo yo diría que esto no está poniendo en cuestión el sentido de la vida, sino que justamente le está dando a las personas las herramientas para que construyan el sentido de su vida. Quizás se podría decir que lo que pone en cuestión es el valor de la vida, que es algo diferente al sentido de la vida. Pero eso nos llevaría en otra dirección, yo creo que tampoco lo pone en cuestión. Ya, tal vez parto también por lo segundo y bastante de acuerdo, ¿no? O sea,
las discusiones sobre el final de la vida son discusiones sobre una parte de la vida. Creo que estamos de acuerdo en que la muerte no solo es parte de la vida, sino que el modo en que pensamos sobre qué es morir bien está relacionado con el modo en que pensamos que es vivir bien, etc. ¿no? Y obviamente de ahí se pueden seguir conclusiones muy, muy distintas, pero son discusiones que es pertinente tener y que en la filosofía están digamos, muy al centro. Para Platón esto era la caracterización misma de la filosofía, ¿no? Una preparación para la muerte. Y luego creo que no es tan singularmente chileno, ¿no? que las discusiones cuesten, ¿no? Obviamente hay diferencias de país a país, como lo ilustraba con el caso alemán Daniel, pero como está en juego, digamos, este tipo de cuestiones tan importantes, no es que las discusiones sean difíciles acá y sean fáciles en Inglaterra u otros lugares. Son cuestiones controvertidas que uno podría decir, el hecho de que traigan consigo tal grado de controversia, bueno, indican que al menos uno las está tomando en serio. Si son importantes, eso está bien, digamos, como quiera luego que se zanjen. Así que el carácter controvertido, disputado, extendido de las discusiones, a mí está lejos de parecerme problemático, ¿no? Lo importante es que esas discusiones efectivamente se conduzcan, y no solo se conduzcan, sino que se conduzcan de un cierto modo, ¿no? que justamente con razones. Eso es lo que señalaba respecto del sentido de la vida, ya que dije algo en que estamos de acuerdo para terminar en discordia. Claro, yo creo que uno puede apuntar ahí a una tensión significativa que tal vez conecta con lo que señalaba al final de mi respuesta anterior, ¿no? Respecto del hecho de que lo que un Estado permite no es algo que solo permite, sino que es algo que ofrece, y al ofrecer transmite algo, transmite un mensaje. Y ese mensaje puede ser concordante o discordante respecto de otros mensajes que quiere entregar, ¿no? Un Estado o la sociedad civil, si es que está esto, digamos, la ejecución de esto distribuida a través de fundaciones o como fuere, ¿no? Pero hay un mensaje dado por la sociedad, digamos, en sus distintas expresiones, respecto de qué hacer bajo determinadas circunstancias, ¿no? O qué opciones se te abren bajo determinadas circunstancias. Y ahí se vuelve muy relevante, creo, preguntarse por qué las personas acuden a la eutanasia, ¿no? Y nuestra discusión ha girado harto en torno a bienestar y autonomía, que son, digamos, en el plano de la justificación, conceptos clave. Pero cuando uno mira respuestas a esta pregunta, no se encuentra necesariamente con estas cosas en el primer lugar, ¿no? En Oregon, donde hay, seguramente hay en otros lugares también sobre esto, pero en Oregon, donde hace mucho tiempo hay legislación eutanásica, un 54%, ¿no? Aduce como razón esto, el no sentirse como carga. Y en fin, entonces uno puede decir, claro, al dolor físico, uno puede responder con cuidados paliativos. Pero hay otros tipos de dolor, de pregunta, de inquietud, a los que uno tiene que ofrecer otro tipo de respuesta, ¿no? Y la pregunta para mí es si es que la puede ofrecer de modo consistente, cuando al mismo tiempo está diciendo, bueno, esta alternativa, digámoslo así, ¿no? Uno puede entender que en la perspectiva de primera persona, la vida se experimente como algo ya no digno de ser vivido, ¿no? Creo que es muy distinto desde la perspectiva de tercera persona, decir, en realidad, tienes razón, ¿no? Creo que el deber de la tercera persona es sostener lo contrario, ¿no? Y sostener a la otra persona justamente mediante ese sostener lo contrario. Muchas gracias, Manfred. Y nos situaste nuevamente en esta problemática de las relaciones interpersonales y el tipo de sociedad que se va formando. Por supuesto, no para
terminar con nada en contra de la eutanasia, sino para problematizar el asunto. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Si no, vamos cerrando. Muchísimas gracias por haber venido. Hay que recordar que este conversatorio queda grabado en el canal de YouTube de la universidad, así es que pueden volver a revisarlo para seguir reflexionando juntamente acerca de esto. Muchas gracias.